Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Contentos en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Diga, yo estoy alegre. Amén, 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 gloria al Señor. Qué bendición estar ya a las puertas de terminar un año. Y no solamente terminar un año, sino terminar una década y comenzar una nueva década. Si este año Dios nos ha bendecido, el próximo será requete mega archi super más bendecido. Amén. ¿Tienen esa esperanza en el Señor? Más que esperanza, ¿tienen esa fe en el Señor? Amén. Bendito el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Locuras Divinas. ¿Cuántos creen que Dios hace loco de vez en cuando? Locuras divinas. Y hablando de locuras divinas, siempre uno se da cuenta de que hay personas que parecen locas y no lo son. Y hay personas que son locas pero no lo parecen. Entonces, a veces suceden cosas que uno no sabe cómo manejarlas, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros los cristianos nos llaman locos. ¿A cuántos los han llamado locos alguna vez, verdad? Los llaman locos. Los cristianos los han llamado aleluya, los han llamado panderetas. Cristianos era un término despectivo, que la Biblia dice por primera vez les llamaron cristianos, pero no era algo honroso. Realmente el término cristiano era como para molestar, era para desestimarlos, pero ellos esa palabra la asumieron con mucho orgullo santo y ellos se gozaban al poder decir, somos cristianos, somos los hijos de Dios. Pero a veces la gente cree que nosotros los cristianos somos los únicos que hacemos loco o que parecemos locos. Gracias a Dios vamos a darles la razón de que somos locos, pero que nuestro manicomio está en el cielo, ¿verdad? Ahí lo vamos a disfrutar. Yo quisiera que ustedes vieran en nuestras pantallas algo muy peculiar, algo muy particular. Algunos de ustedes en las redes sociales se dieron cuenta que esa obra de arte, diga, ¿qué? Esa obra de arte fue vendida en $120,000. Esa obra de arte, un banano pegado a una pared, fue vendida en $120,000. Y para peores, otro artista vino a esa galería, cogió el banano y se lo comió. Imagínense, $120,000, pagar $120,000 y dicen que nosotros somos los locos. Espérense un momentito, necesito ir al baño. Yo me hice mi propia obra de arte. Si la de un banano vale $120,000, esta tiene que valer por lo menos $240,000. Y firmada, por lo menos 200. ¿Cuántos dan 200,000? Estoy hablando en dólares. Bueno, 150,000. ¿Cuántos dan 50,000? Bueno, ¿cuántos quieren banano gratis? Imagínense, $120,000. ¿Alguien dijo? ¿Cuánto dijo? Bueno, gloria a Dios. Dios te bendiga. Yo lo voy a vender. Sí, véndalo. Sáquele provecho. Vamos a depositarlo en la ofrenda. Sí, voy a tener que seguir haciendo obras de arte para levantar las finanzas. Imagínense, eso, alguien pagó $120,000 por eso y dice que nosotros somos los locos. Esta mañana temprano, cuando venía para el servicio, pasé a comprarme unos cigarritos. No sé si alguien tiene fuego por ahí. El hermano que me compró no. Y compré un paquetito de estos, no puedo decir el nombre, pero en el paquete de cigarros, tengo estilo y todo, ¿no? En el paquete de cigarros dice, fumar te lleva a la muerte. Por el otro lado dice, ¿listo para la quimioterapia? Fumar te lleva a la muerte. Cuando una persona compra un paquete de cigarros, lo abre, se pone el cigarrillo, ¿ha leído esto? Otro paquetito, por aquello que esta marca no me satisfacía. Muy bien.
Este dice, fumar mata. ¿Qué hace el fumado? Por el otro lado dice, fumar acorta la vida. Bueno, y si mata, acorta la vida. Pero una persona compra un paquete de cigarros, lee estas cosas y todavía así se las fuma. O sea, y dicen que nosotros somos los locos, que nosotros somos los que hacemos cosas locas, los que manejamos una vida loca, la vida loca, como dijo mi compañero. ¿Sabes? Dios es un Dios que también le gusta hacer locuras, porque Dios sabe que el ser humano, el hombre, tiene unos enredos, unos nudos mentales increíbles. Y por eso yo quiero llevarles a 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, donde San Pablo comienza a hablarnos un poquito acerca de las locuras divinas. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Diga, la cruz. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga, predicación. Capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Diga, el poder de Dios. La cruz, la predicación y el poder de Dios para el mundo, para los que no conocen, no han experimentado la gracia y el favor que tú y yo hemos experimentado por la misericordia de Dios, son locuras. La locura de la cruz, la locura de la predicación, la locura del poder, las cosas de Dios, las manifestaciones del poder de Dios. San Pablo dice en primer lugar, hablando de que para el mundo la cruz es locura. San Pablo dice, el mundo se toma del pelo, se lo jala y dice, ¿cómo es posible que en la cruz una persona pueda cambiar, que en la cruz una sociedad, el mundo entero haya cambiado? ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque la cruz era un símbolo cruento de dolor, de maldición. De hecho, la Biblia dice en el libro de Gálatas, maldito el que es colgado en un madero. La cruz era un símbolo cruento de dolor y de sufrimiento. Ahí está Jesús, ahí está nuestro maestro. ¿Y qué fue lo que nos cambió a nosotros, a ti y a mí? No fue la religión, no fue una filosofía humana. Lo que a ti y a mí nos cambió y nos abrió las puertas del cielo se llama la cruz de Cristo, porque para nosotros no es símbolo de fracaso, es símbolo de victoria, porque de esa cruz Jesús salió, se levantó y resucitó. La cruz es poder de Dios. Dice San Pablo, para el mundo la cruz es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Esa palabra, esa frase poder de Dios, usa una palabra griega que es dunamis, de donde sale la palabra dinamita. Hoy Dios te va a dinamitar. Esa enfermedad va a ser dinamitada, ese vicio va a ser dinamitado, esa obra del diablo va a ser dinamitado, porque la cruz no es cualquier cosa, no es un palo, no es un madero. La cruz es el poder de Dios para rescatar, para librar, para salvar, para cambiar toda circunstancia y toda situación. Hay poder en la cruz de Cristo. Dios decidió que la cruz fuese poder de Dios. Aunque el mundo diga, es loco, la cruz es una locura. ¿Cómo es posible? En la cruz estaban solamente los asesinos, los maleantes más grandes, los que estaban bajo maldición. Y ahí fue donde Cristo fue colgado. Pero ¿sabes qué? La cruz no fue el final. La cruz no le venció. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde fue el triunfo de Jesús? En la cruz. En lo que es locura para el mundo, en lo que es locura para mucho de nuestra sociedad. En la cruz
Jesús triunfó sobre los principados y sobre las potestades. Toda obra del infierno, toda maldición del diablo, toda obra de mal, Cristo la derrotó en la cruz. En la cruz. Por eso nosotros no lo vemos como un símbolo cruento, simplemente de dolor, de fracaso, de angustia, de desprecio. Lo vemos como el símbolo del triunfo más grande habido en el universo. El pueblo de Israel, los judíos, tenían la esperanza del Mesías prometido. Habían tres corrientes que esperaban al Mesías. Bueno, las tres esperaban al Mesías, pero en tres corrientes diferentes de cómo pensaban ellos que iba a aparecer el Mesías aquí sobre la tierra. Una era el hijo de David, que Jesús, el Mesías, vendría como el hijo de David, inspirados en el rey David, un general, un soldado, un hombre de espada, un hombre que podría destruir un ejército, así como mató gigantes. El hijo de David. Muchos tenían su esperanza puesta en el hijo de David. Vendrá un militar, vendrá un general con todo un ejército y nos librará de la esclavitud y del cautiverio de Roma. Otra corriente esperaba al Mesías como el hijo del hombre, el hijo del hombre. Basados en Daniel, el profeta Daniel, un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre que Dios usó en una forma extraordinaria, un hombre que se atrevió a creerle a Dios, un hombre que la gente creía tiene una humanidad diferente, no era cualquiera, el hijo del hombre, inspirados en Daniel. Algunos esperaban un Daniel, otros esperaban un David. Y la tercera era el siervo sufriente, inspirado en Isaías. Porque cuando Isaías habla del Hijo de Dios, habla del Mesías, habla del Cordero de Dios, del que fue llevado al matadero, del que no abrió su boca, del que caminó hacia la muerte por amor. Era lo que menos esperaban. Era la alternativa que tenía menos gusto dentro del pueblo. Era la alternativa que nadie quería pensar. Ellos querían al hijo del hombre, o querían al hijo de David, querían un militar, o querían un hombre grande, fuerte, poderoso. Pero Jesús vino como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios, basado en el libro de Isaías. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, sí, Jesucristo vino como el corderito de Dios. Jesucristo vino como aquel animal inocente que iba a dar su vida, que iba a sufrir, que iba a morir. Jesucristo vino como el siervo sufriente, pero Él regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que viene en el caballo blanco, el jinete que dice fiel y verdadero. Aleluya, bendito el nombre del Señor. La locura de la cruz, porque para el mundo es un símbolo de dolor y de fracaso. Pero también la cruz es considerada como una locura, porque a través de la cruz era la forma en la que Jesús sería exaltado, Dios sería exaltado. Por eso la gente dice, eso es loco, eso es increíble. Cómo la cruz, signo de ignominia, cómo la cruz, signo de vergüenza, va a glorificar a Dios, va a darle honra a Dios. Eso es loco, eso no, eso no funciona así. La Biblia dice, en este capítulo primero de Primera de Corintios, el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, aquí viene el cuadro nuestro retrato. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 31 dice, para que, como está escrito,
El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa esto? Que la locura de la cruz tiene como propósito el que tú y yo no nos envanezcamos. No creamos que somos lo que somos por nuestra capacidad o nuestro poder. No creamos que tenemos lo que tenemos por nuestro poder, por nuestra capacidad. Que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Y más peor, lo que no es. ¿Se imagina ser lo que no es? Ser lo que no es. Lo que no es, Él lo escogió para avergonzar lo que es. Ahora, es interesante porque en este versículo 25 dice, lo insensato de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es insensato? Dios no es insensato. Luego dice, lo débil de Dios. ¿Usted cree que Dios es débil? San Pablo está hablando de una comparación, un antropopatismo, que significa darle a Dios una relación humana, una condición humana, un sentimiento humano. No es que Dios es débil, ni es que Dios es insensato. Es que lo que San Pablo está haciendo es dándonos una comparación, simplemente humanizando a Dios, diciéndole, si Dios fuese débil, lo más débil de Dios es más fuerte que el hombre. Si Dios fuese insensato, lo más insensato de Dios sería lo más sabio del hombre. En otras palabras, iglesia, no se trata de quienes somos, sino de quien está con nosotros. Sí, tú y yo somos necio, débil, vil, menospreciado y lo que no es, pero el que está con nosotros es el que está en el trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que camina con nosotros, el que nos da la victoria todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! A nosotros simplemente nos corresponde confiar en esas locuras divinas. Era una locura. ¿Cómo es posible que Dios vaya a humillar al mundo sin Cristo a través de una manada de viles, necios, débiles que no son? Pero a Dios le plació. A Dios le plació poner su mano sobre ti y decirte, sí, eres débil, sí, eres vil, sí, eres menospreciado, sí, no eres nada, pero yo tengo mi mano sobre ti. No se trata de lo que tú eres, sino de quien está contigo, el Dios eterno y todopoderoso. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Y era locura porque la cruz fue el medio de atracción divina. En lugar de repeler, la cruz atrajo. La cruz fue el medio de Dios para atraer al mundo, no para espantar, asustar o repeler al mundo. Dice Juan capítulo 12, versículos 32 y 34, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Si yo fuere levantado, está hablando de la crucifixión, ser empalado, ser crucificado y levantado de la tierra y quedar colgando. Porque dice, dando a entender qué tipo de muerte iba a tener, o sea, crucifixión. Pero la cruz, en lugar de repeler, de dar miedo, más bien dice la Biblia, los atraeré a mí mismo. Por eso es una locura, por eso estamos locos, por eso vivimos agradecidos con Dios, porque la cruz que se supone era un símbolo de fracaso, de humillación, de vileza, se convirtió para nosotros en un imán donde nos ha pegado a la gracia, al favor y al amor de Dios. Somos amados a través de la cruz de Cristo. Somos amados por la misericordia que fue derramada en esa cruz. Bendito el nombre del Señor. Otra locura, la locura de la predicación. El versículo 21 de 1 Corintios 1 dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos al cielo, somos cambiados, somos transformados, se nos abren las puertas del cielo, se nos marca un destino glorioso, no a través de filosofías, no a través de grandezas humanas, sino a través de algo tan simple, tan loco como la predicación. La predicación es una locura. El que nosotros seamos cambiados, transformados, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, para el mundo eso es una locura. Para el mundo eso es algo fuera de todo razonamiento, que la predicación. Ahora, cuando estamos hablando de predicación, estamos hablando de evangelio. Y evangelio significa buenas noticias. No se trata de que nosotros tenemos que andar hablando de filosofías o de teologías o de doctrinas o tratando de impresionar a la gente. No, Señor. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer con la locura de la predicación es hacer lo que Jesús hacía. Jesús era un ganador de almas. Jesús era alguien que vivía para predicar. Y los mensajes de Jesús eran tan simples, tan sencillos, que hasta los niños los entendían. Jesús hablaba de los pajarillos, Jesús hablaba de los lirios del campo, Jesús hablaba de las flores, Jesús hablaba de tantas cosas. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Pastores, que yo no me he graduado de un instituto bíblico, pastores, que yo no conozco mucha teología, pastores, que yo no sé mucho de la Biblia. No se trata de teología, no se trata de saber mucho, se trata de contar lo que tú eres y lo que tú haces. Yo era un pecador, ahora soy salvo. Yo estaba enfermo, ahora soy sano. Mi hogar estaba destruido, ahora está restaurado por la gloria y el poder de Dios, por las buenas noticias que recibí a través del evangelio. El evangelio cambia una vida. El evangelio cambia una vida. Oh, bendito el Señor para siempre. Ahora, Romanos 15:18 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. San Pablo dice: lo que Dios ha hecho por medio de mí. ¿Qué ha hecho Dios por medio tuyo? ¿O qué quiere hacer Dios por medio tuyo? Aquí el asunto es que Dios te quiere usar, porque Dios cree en ti y confía en ti. Dios no está enviando un ejército de ángeles a predicar. De vez en cuando manda un ángel, como en el caso que ustedes tienen aquí al frente, ¿verdad? Pero Dios no usa ángeles, no manda ángeles a predicar. Manda hombres y mujeres comunes y corrientes. La palabra de Dios dice: cada uno según el don, cada uno según la manifestación del Espíritu, hágala, manifiéstela. Yo no sé cuál es el don que Dios te ha dado, no sé cuál es el llamamiento al que Dios te ha llamado, pero en primer lugar la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrenunciables. Y no solamente son irrenunciables, sino irrevocables. Dice San Pablo claramente en Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, tú no puedes decir: yo renuncio a predicar, estoy aburrido, me meten tantos problemas, ya yo no quiero predicar. No, Señor. Mucho menos creer que Dios te va a quitar un don. Dice: los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios los dio, jamás los va a cuidar. Amén. Porque el que regala y quita, lo que Dios te dio, jamás te lo va a quitar. Por eso Jeremías, en un momento de frustración, en un momento de dolor, de angustia, Jeremías dijo: voy a dejar de predicar. Ya no voy a servir más a Dios.
Voy a dedicarme a lo que sea, pero no voy a predicar. Ya no voy a seguir hablando en nombre de Dios. Y dice Jeremías, pero en eso un fuego ardiente comenzó a quemar mi corazón, que yo no lo resistía. Mi amado, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado dones, si Dios te ha dado talentos, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado un liderazgo, no lo entierres, no lo entierres, no lo entierres. Úsalo para la gloria de Dios y bendición del reino de Dios. Cuanto más Dios te use, más bendecido vas a estar siempre en la vida y en todo lo que tú emprendas. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de tus propias cosas. Amén. La locura de la predicación. San Pablo decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Has sido líder por mucho tiempo, has tenido grupos de discipulado, has predicado, has enseñado, sabes que Dios te llamó para algo. Eso es irrevocable. No puedes renunciar. No puedes renunciar, no puedes apartarte. Ay de mí si no predico el evangelio, decía San Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. Y la iglesia primitiva captó la visión. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días ellos en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No es un asunto de domingos o de Semana Santa o de Navidad. Todos los días, dice la palabra, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Cristo. ¿Por qué? Porque el método divino para salvar la humanidad y cambiar la vida y el destino de toda persona es la predicación. La predicación. Tienes que abrir tu boca. Tienes que entender que tú vives para que otros conozcan la vida eterna. Asumir esa responsabilidad. Pero ¿cómo es posible que la predicación sea lo que cambia una vida, lo que cambia una persona? Por eso es una locura. Por eso es una locura. Dios no quiso usar la sabiduría. Dios no quiso usar la filosofía. De hecho, en ese capítulo 1 dice que los judíos piden señales y los griegos andan buscando sabiduría. Y entonces San Pablo dice, Dios es el poder y Dios es la sabiduría. Tanto el judío que andaba buscando señales, milagros, como el griego, que su ocupación más grande era la filosofía, el entender, el tener conocimiento, razonamiento, en Cristo Jesús lo tendrían. No es por la sabiduría humana, es por el poder y la sabiduría de Dios. La predicación es una locura, pero fue lo que te cambió a ti, a mí, y lo que cambiará este mundo si nosotros somos obedientes. Amén. Bendito el Señor. En tercer lugar, San Pablo habla de otra locura. La locura del poder de Dios. Diga, poder de Dios. Las cosas de Dios, dice San Pablo. Capítulo 2, versículo 14 de 1 de Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas, las obras, las manifestaciones que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué los milagros? ¿Por qué el poder de Dios en acción? ¿Por qué las cosas de Dios, o sea, los milagros de Dios, son una locura para la gente sin Cristo? Porque estamos hablando de lo sobrenatural en el plano de lo natural. Lo sobrenatural en el plano de lo natural. Nosotros vivimos en un mundo natural, físico, tangible. Pero lo sobrenatural se manifiesta en ese mundo físico tangible. Lo sobrenatural se manifiesta en lo natural. Por eso toda obra divina es una maravilla. Si Dios te sana de un cáncer, es un milagro, una maravilla. Si Dios te sana de una uñita encarnada, es igual de milagroso.
No es que la sanidad del cáncer sea más milagro que la uñita encarnada que te sanó. Milagro es milagro. Toda obra divina es una maravilla. Ahora, ¿qué es lo que hace la conexión entre el plano de lo sobrenatural y el plano de lo natural? ¿Qué lo conecta? ¿Qué activa? ¿Qué conecta lo natural con lo sobrenatural? La fe. La fe. Dice el capítulo 2, versículo 4 de 1 de Corintios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que hace la conexión sobrenaturalidad con naturalidad es fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para el mundo va a ser una locura. ¿Qué? ¿Estás esperando que Dios te sane de eso? Jamás, de eso te vas a morir. Mi abuela se murió de aquello. ¿Qué? ¿Que estás esperando que tus finanzas se levanten en medio de esta recesión, en medio de todos estos problemas económicos que tenemos? ¿Qué? Vas a comenzar a construir tu casa, vas a comenzar tu negocio en medio de este mundo, en medio de esta situación financiera. Es que no caminamos en lo natural, caminamos y vivimos en lo sobrenatural, porque le hemos creído a Dios. Fe mueve la mano de Dios. Aleluya. Y el poder de Dios es una locura para el mundo, porque tenemos que entender lo sobrenatural en la mente de lo carnal. No solo lo sobrenatural en el plano de lo natural, sino lo sobrenatural en la mente de lo carnal. Versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A veces nosotros decimos: es que este fulano es tan terrible, tan cerrado al evangelio. Mi esposo yo le hablo, a mi esposa yo le hablo y nada que reacciona, a mi hijo yo le hablo y nada que quiere nada con Dios. Yo creo que es un apóstata, yo creo que... No, la Biblia dice que el hombre natural no puede entender. Amén. No entiende. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso lo primero que tenemos que hacer es que el hombre natural se convierta en un hombre espiritual. No trates de convencer a la gente que si Adán tuvo ombligo o tuvo suegra, o que si la teología esta o la doctrina aquella. No trates de hablarle a la gente, de impresionar a la gente. No. Lo que tú tienes que hablar con la gente natural que no conocen a Cristo es que conozcan a Cristo. Y después de que conozcan a Cristo, Dios les va a dar revelación y van a creer tal y como tú lo crees. Pero no te preocupes por andar tratando de convencer a la gente. Lo único que tienes que hacer es recibe el amor de Dios, conoce el amor de Dios. La Biblia dice aquí mismo en capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? En el cielo va a pasar todo esto, amén. No. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se les han ocurrido, dice, ni han subido en corazón de hombre, ni se le ha ocurrido a los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. No es cuando estemos en el cielo, aquí y ahora. Dios nos ha dado revelación de las cosas espirituales. En la Biblia hay tres tipos de hombres: el hombre natural, que es la persona que no conoce a Jesús, que no ha nacido de nuevo; el hombre espiritual, que es la persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo, que ahora está caminando de acuerdo a la palabra de Dios; y el hombre carnal, que es el espiritual, pero sancochado, a medio cocinar. Todavía anda en críticas, en chismes, en mentiras, en negocios raros aquí y que allá. El hombre carnal es el cristiano que anda en la carne. Entonces la Biblia dice: el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu.
El hombre espiritual sí entiende, porque tiene revelación de los milagros de Dios. Por eso es muy diferente cuando hablas con una persona que no conoce al Señor y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy esperando un milagro. ¿Qué? Los milagros no existen. Eso ya es época pasada. Esos son filosofías humanas. El tiempo de los milagros ya se agotó, ya pasó. No, Señor, tú me estás hablando naturalmente, yo te estoy hablando espiritualmente. Dios me ha dado revelación de que todo lo que yo necesite, si tengo fe, si le creo a Él y camino con Él, lo veré. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Por eso este 2020 va a ser un año glorioso. Recuerden que en asuntos de la vista, cuando se habla de visión 2020, es una visión perfecta. Amén. Esta década que comenzamos, este año que comienza, el 2020, va a ser de revelación, de vista perfecta. Vamos a ver lo que nunca hemos visto. Dale el mejor aplauso que puedas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Y mientras nos preparamos para adorar a Dios, yo quiero hacer una oración con aquellas personas que me dicen, pastor, yo sé que soy una persona natural. Espiritualmente yo no he nacido, yo no he tenido una experiencia con el Señor. Bueno, gracias a Dios que estás con nosotros, gracias a Dios que nos estás acompañando. Porque hoy puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y una vez que Cristo entra a tu corazón, vas a comenzar a entender lo que nunca antes entendías. El poder de la cruz, el poder de la predicación, el poder de los milagros de Dios. Pero tenemos que poner las cosas en orden. Primero tienes que nacer de nuevo. Primero tienes que entregar tu corazón a Jesús. Y luego de eso vas a comenzar a entender lo que nunca habías entendido. Si nunca lo has hecho y por primera vez hoy quieres que Cristo entre a tu corazón, cambie, transforme tu vida, ora conmigo de esta manera, por favor. Padre Celestial, gracias. Porque tú eres un Dios de milagros, un Padre bueno. Yo vengo a ti tal y como soy y me arrepiento de todo mi pecado y te pido perdón. Que la sangre de Jesucristo me lave, me limpie, me haga una nueva criatura. Dios, perdóname, sálvame, dame la vida eterna. Gracias por Jesucristo tu Hijo, que en la cruz murió, pero resucitó. Y hoy es mi Señor y mi Salvador. Amén. Deme un aplauso de bienvenida a todas estas personas que han orado con nosotros. Creemos a Dios.